Y si todo lo que crees saber sobre las sirenas estuviera equivocado, y lo que vive bajo el mar no canta dulcemente, sino que grita en silencio desde lo profundo de una maldición antigua que ni siquiera el tiempo ha logrado enterrar, porque lo que habita en las profundidades no espera ser descubierto sino recordado. Y cada vez que alguien habla de ellas como criaturas bellas y encantadoras, se aleja un poco más de la verdad que el libro de Enoch intenta advertirnos. Imagina por un momento que el mar no es solo agua y sal, sino una gigantesca tumba donde habitan seres que fueron arrancados de la creación original por decisiones que desafiaron el cielo y trastocaron el equilibrio del mundo. Este no es un cuento de hadas ni una leyenda para niños, sino una revelación que ha sido silenciada porque su contenido es demasiado perturbador y al mismo tiempo demasiado real para ser ignorado. El libro de Enoch nos habla de los vigilantes, aquellos ángeles que fueron enviados para observar a la humanidad, pero que en su observación desarrollaron un deseo prohibido que los llevó a cruzar un límite eterno. Estos seres celestiales decidieron unirse con mujeres humanas, y ese acto de transgresión dio origen a los Nefilim, seres híbridos gigantescos con una fuerza sobrenatural y una sed que corrompió la creación. Pero aquí es donde comienza la parte más ignorada de esta historia, porque mientras se habla mucho de los Nefilim, poco se dice de las mujeres humanas y lo que ocurrió con ellas después de ese pacto prohibido. Según el texto oculto, esas mujeres fueron marcadas con una maldición eterna, no por castigo, sino porque su esencia fue transformada por completo en algo que ya no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Sus cuerpos cambiaron, su esencia se diluyó en el abismo y lo que antes era humano se convirtió en algo híbrido deformado. Un recuerdo vivo de una transgresión que desató caos en toda la creación. El mar se convirtió en su morada, el agua en su condena, y su apariencia comenzó a mutar con el tiempo, manteniendo rasgos humanos solo para atraer y confundir a quienes se acercaran demasiado. Ya no eran mujeres, eran entidades que reflejaban dolor, deseo perdido y condena perpetua. Y así nacieron las sirenas, no como cantantes de rocas, sino como advertencias vivientes. Sus voces no encantan, hipnotizan su presencia, no consuela, paraliza sus cantos. No son melodías, sino gritos de almas atrapadas entre el mundo físico y el espiritual. Muchos testimonios a lo largo de la historia hablan de encuentros con figuras femeninas en las aguas que no necesitaban hablar para ser oídas, que se comunicaban con la mente provocando pensamientos que no pertenecían al testigo. Estas criaturas conocidas hoy como sirenas no tienen colas de colores ni ojos dulces, tienen escamas oscuras afiladas como cuchillas, ojos profundos como el abismo y una energía que desgarra la voluntad de quien las encuentra. Los relatos de marineros desaparecidos en mares tranquilos, de pescadores que pierden el juicio tras un avistamiento y de buceadores que emergen llorando sin saber por qué coinciden con los patrones descritos en el libro de Enoch. Los ojos negros como la obsidiana, la voz muda que se siente como un eco interno, el frío repentino, y esa sensación de estar siendo desnudado por una mirada que no pertenece al mundo de los vivos. Las sirenas como tales son entidades que no buscan amor ni compasión, sino reconocimiento, porque su dolor se mantiene intacto a través de los siglos y cada nuevo encuentro es una forma de recordar al mundo lo que se atrevió a olvidar. La tradición espiritual más antigua las describe como centinelas del abismo, como restos vivos de una historia que los poderosos han intentado borrar para proteger la imagen de un cielo perfecto. Pero el libro de Enoch no calla. Habla, grita lo que los otros textos prefieren evitar. Revela que no solo los vigilantes cayeron, sino que su caída tuvo consecuencias que aún nadan bajo las aguas. Cientos de culturas a lo largo del planeta, desde los griegos hasta los pueblos amazónicos, han relatado la existencia de mujeres del agua con poderes sobrenaturales, belleza letal y cantos que enloquecen. Nunca compartieron mapas, ni idiomas, ni religiones, pero todas describen lo mismo, porque lo que recuerdan no es un mito, sino una herida compartida, una memoria que cruzó fronteras sin necesidad de papel. El Apocalipsis en la Biblia menciona que el mar ya no existirá, una frase en apariencia simbólica, pero que puede leerse como una purificación total del plano donde habitan las consecuencias de la rebelión celestial. Eliminar el mar no es solo secar un océano, es borrar el registro físico de un error espiritual, es cerrar la cárcel de lo que nunca debió mezclarse con el mundo humano. Las sirenas entonces aparecen no como criaturas de cuento, sino como condenadas eternas que viven en un limbo acuático, arrastradas por una historia que ya no pueden cambiar ni tampoco olvidar. Su presencia en la cultura pop no es casualidad, es una manifestación del inconsciente colectivo intentando recordar lo que alguna vez supimos y que por miedo preferimos transformar en canción. Cada película, cada serie, cada ilustración que las muestra como bellas y melancólicas
Es una manera inconsciente de reinterpretar el horror para hacerlo digerible para el alma moderna que ya no soporta verdades duras. Pero el verdadero poder de estas entidades está en su origen en la mezcla prohibida de cielo y tierra, en la transgresión que cambió las reglas de la creación y dio lugar a seres que no pertenecen a ningún lugar. Es por eso que su presencia resulta tan inquietante, porque son un recordatorio vivo de que el orden divino puede ser corrompido y que el amor también puede condenar. Se dice que cuando una sirena te mira está viendo algo más, que tu rostro está buscando el eco de su propia alma perdida. Está preguntándose si en ti queda algo del cielo que ella perdió. Muchas de estas entidades no atacan de inmediato, sino que observan, estudian, analizan porque no actúan por impulso, sino por una memoria ancestral que les exige discernir antes de actuar. Algunos creen que si miras al mar en completo silencio, puedes sentir su vigilancia no como una amenaza directa, sino como una tensión espiritual que te conecta con algo que no debería estar allí, pero está. Hay testimonios de personas que al escuchar ciertas melodías sienten el impulso de caminar hacia el agua como si una parte de ellas recordara algo que su conciencia ha intentado olvidar. Las sirenas en este contexto no solo son monstruos, sino testigos encadenados de una verdad que sigue latiendo bajo las olas, esperando ser reconocida para poder ser redimida o al menos liberada. Y si cada encuentro con ellas no es un accidente, sino una invitación a mirar hacia atrás, a reencontrarse con una parte olvidada de nuestra historia espiritual que hemos enterrado bajo los cuentos. Tal vez no buscan dañar, sino ser escuchadas porque su canto no es música, es memoria, y en cada nota arrastran siglos de dolor ignorado. Y si el verdadero motivo por el cual el mar nos fascina tanto es porque sentimos instintivamente que guarda secretos que una vez fueron nuestros, que alguna parte de nuestra alma reconoce, pero no puede nombrar. La segunda mitad de esta historia está a punto de comenzar y lo que vas a descubrir cambiará para siempre la forma en la que miras al mar y a lo que se esconde en su silencio. Y si las sirenas no fueran solo símbolos de castigo, sino también centinelas de un conocimiento prohibido, guardianas silenciosas de saberes. Que ni el cielo ni el infierno desean que resurjan en la superficie de un mundo que ya olvidó su origen. Porque si los Nefilim trajeron consigo secretos celestiales distorsionados por la carne humana, entonces las sirenas podrían haber heredado no solo su condena, sino también fragmentos de sabiduría corrupta que aún duerme bajo las olas esperando el momento para emerger de nuevo. No es casualidad que culturas ancestrales atribuyeran a estas entidades poderes psíquicos, habilidades para doblegar la voluntad y alterar los sentidos, porque quizás no eran criaturas mágicas, sino portadoras de técnicas celestiales desfiguradas por el dolor y el abandono. Piensa en esto si la mezcla entre ángeles y humanos fue capaz de alterar el tejido de la creación. ¿Qué clase de herencia dejaron esas uniones? Y si sus descendientes no murieron todos, sino que fueron transformados, ¿en qué se convirtieron realmente? Los antiguos hablaban de cantos que no se oyen con los oídos, sino que retumban en la mente como recuerdos ajenos, como susurros del alma, como comandos que no puedes resistir y que conducen hacia las aguas como si te pertenecieran. Esto explicaría los relatos de naufragios inexplicables, las desapariciones en lagos y océanos tranquilos, los testimonios de hombres que fueron vistos caminando hipnotizados hacia el mar, como si respondieran a una llamada que solo ellos podían oír. Y si esas historias de sirenas que lloran en las costas o que emergen solas bajo la luna llena, no son metáforas sino manifestaciones de almas atrapadas entre dimensiones que solo pueden expresar su dolor a través de vibraciones mentales. Cada vez que una sirena aparece en un relato no es simplemente una criatura, aparece una advertencia, aparece un eco de un error que aún no ha sido redimido, que aún sangra en lo profundo de la conciencia espiritual colectiva. ¿Y si el terror que sentimos ante el mar no es instinto de supervivencia, sino memoria genética? Un trauma ancestral que nos recuerda que en algún punto fuimos testigos de algo que rompió la barrera entre lo natural y lo imposible. Muchos aseguran haber soñado con voces que los llaman desde el agua, con miradas que los atraviesan desde lo oscuro, con cantos que los despiertan por las noches, como si alguien desde el otro lado intentara hacerse recordar con urgencia. Y si esos sueños no fueran sueños sino conexiones involuntarias con un plano donde las sirenas aún existen como restos espirituales activos buscando almas abiertas para transmitir su mensaje para que al menos una parte de su historia no se pierda. La iconografía de las sirenas cambió con el tiempo, pero su esencia nunca se borró, porque detrás de cada versión infantilizada hay una verdad que no puede ser contenida por narrativas suaves o por canciones de cuna con finales felices. El mar entonces se convierte en el mayor archivo viviente de la humanidad, en un cementerio de verdades negadas, en un espejo líquido donde cada ola repite la misma historia una y otra vez, esperando que alguien decida escuchar de verdad.
Si alguna vez has sentido ese impulso irracional de observar el horizonte marino durante horas, de no querer alejarte del sonido del oleaje, tal vez ya estuviste cerca de una verdad que tu alma quiso recordar, pero tu mente bloqueó. Porque cuando algo es demasiado doloroso para ser procesado, se convierte en leyenda, se convierte en símbolo, pero las emociones no desaparecen, se transforman en atracción inexplicable, en curiosidad mórbida, en una obsesión disfrazada de fascinación inofensiva. Hay pinturas rupestres que muestran figuras mitad humanas, mitad peces. Siglos antes de que existieran las fábulas griegas, hay esculturas en templos mesopotámicos con ojos vacíos y cuerpos escamosos siempre cerca del agua, siempre con gestos de sufrimiento o rabia. La evidencia está ahí no para probar su existencia física, sino para confirmar que su recuerdo ha sobrevivido, que su presencia se ha filtrado por las grietas del tiempo y ha influenciado generaciones enteras sin que lo supiéramos del todo. La pregunta ya no es si las sirenas existen o existieron, sino por qué sus figuras regresan cada vez que la humanidad se aleja de lo espiritual, por qué siguen emergiendo justo cuando más negamos lo que una vez supimos. Tal vez porque ellas no son un capricho de la mitología, sino un recordatorio cósmico, una advertencia activa que el cielo dejó flotando para que nunca olvidáramos lo que ocurre cuando el orden divino es reemplazado por deseos sin control. No es casual que aparezcan con tormentas, que emerjan antes de una desgracia, que sus ojos sean descritos como pozos sin fondo, porque no miran con curiosidad, miran con juicio, miran con la memoria de una caída que aún no termina. Los científicos buscan explicaciones, los teólogos las rechazan, los artistas las reinventan, pero la verdad no necesita ser creída para existir porque habita en un plano que trasciende la lógica y que se manifiesta solo cuando alguien se atreve a mirar distinto. Y si alguna vez sentiste que algo te observaba en el mar, y si alguna vez una canción te hizo llorar sin razón, y si alguna vez soñaste con criaturas que no entendías, tal vez ya estuviste en contacto con su eco, porque la vibración de lo no redimido permanece, y esas entidades no buscan venganza sino sentido. Buscan que el dolor no haya sido en vano, que alguien recuerde lo que se perdió en nombre de una pasión prohibida y celestial. Cada sirena es una historia congelada, una elección convertida en castigo, un ser que no puede volver al cielo, pero que tampoco fue aceptado en el infierno, y por eso su condena es flotar eternamente entre mundos, entre aguas, entre recuerdos. Muchos creen que estas entidades desaparecieron, que el mito quedó atrás, pero en realidad lo que ocurrió es que aprendieron a esconderse, a esperar a manifestarse solo cuando el alma adecuada aparece, cuando alguien está listo para escuchar su historia real. Los encuentros no son aleatorios, son pactos espirituales inconscientes, son líneas de conexión que se activan cuando el pasado se alinea con el presente, y el alma humana recuerda que alguna vez formó parte de un todo mucho más complejo. En este punto ya no estás viendo a las sirenas como monstruos, sino como símbolos de una disonancia espiritual no resuelta, de una herida que aún sangra bajo las olas y que solo se cerrará cuando dejemos de negar su existencia. El conocimiento trae responsabilidad, y ahora que lo sabes, no puedes volver atrás porque has cruzado una línea entre lo visible y lo oculto, y ese cruce también te transforma, también te deja marcado, también te vuelve testigo. Así que la próxima vez que veas una representación de sirenas, no pienses en cuentos ni en canciones. Piensa en almas, piensa en condenas, piensa en fragmentos de una historia que aún se está escribiendo en la superficie de cada ola. Las sirenas han ido, solo aprendieron a ocultarse, solo aprendieron a susurrar en vez de gritar, porque entendieron que en los susurros hay más poder, porque quien escucha un susurro está preparado para recibir lo que viene después. Y si tú escuchaste este susurro, si llegaste hasta aquí, entonces ahora formas parte de algo más grande, una cadena de testigos silenciosos que no tienen miedo de mirar al abismo y ver lo que hay en el fondo, porque el mar ya no será para ti un lugar de descanso, sino un libro abierto, un espejo antiguo, un guardián de secretos que a partir de hoy empezarás a ver con otros ojos, con la conciencia de lo que oculta. Y si esta historia te transformó, no la guardes para ti. Compártela con quienes creas que están listos, porque la memoria cuando se comparte se fortalece y porque solo así las sirenas dejarán de ser olvido para convertirse en verdad. Y ahora que todo está dicho, que el agua ya no es inocente y que los mitos ya no son cuentos, solo queda una pregunta. ¿Volverás a mirar el mar con los mismos ojos o aceptarás que ya nada es igual?